amigos que nos siguen en esta conversación que será tan interesante, tan importante para todos nosotros los peruanos, de acercarnos a un libro que cubre un periodo importante de nuestra historia. En primer lugar, aquí con nuestros amigos invitados, con Orin Starn y con Miguel Acerna, norteamericano y peruano norteamericano, ¿no es cierto, Miguel? Debo decir que como lector del libro de historia, pero también lector en general del libro de literatura, puedo decir que es un libro interesante, original y muy bien escrito. Hay que agradecer también al traductor, que ha tenido el cuidado de los detalles y de los peruanismos de Enrique Bossio, que es el traductor, ¿no es cierto? Rocío Silva Santisteban me escribió cuando sabía que conversaba con ustedes y me dijo que era un libro sumamente bien escrito. Ella ha agregado sumamente, yo he puesto muy bien escrito, y un estilo narrativo, literario, periodístico, y que hace vivir las ideas, dice Rocío. Yo agregaría que hace vivir a los personajes, que le da voz a los personajes, que los hace hablar a los personajes. Entonces el libro muestra, yo diría que en general es una recuperación de las agencias históricas, de muchos que han participado en este periodo. Y también tiene otra originalidad. No podemos resumir, voy a hacer una pequeña explicación, Orin, Miguel, no podemos resumir un libro de 480 páginas en una conversación. Pero hay nuevos protagonistas de este periodo en que ustedes lo llaman de conflicto interno armado, ¿no? Nuevos protagonistas en una narración de los acontecimientos, como Gustavo Gorriti, por ejemplo, que aparece casi como protagonista, ¿no? Interviniendo en los acontecimientos. El fotógrafo Óscar Medrano, con el cual tenemos mucho afecto y conocimiento de Óscar, aparecen en una dimensión que llama la atención, donde aparece Abimael, Augusta, Elena Iparraguirre y otros personajes que probablemente la historia no lo recoge, como Benigno Medina, ¿no?, de esta zona del río Pampas, y Narciso Zulca. Y no sé cómo ha sido la pesca de ustedes, ¿no?, de estos personajes, pero Miguel, que ha trabajado tanto en Huachao y en Uchurajay, Narciso Zulca ha vivido en esos distritos. Y también el Comité Central Permanente. Ya se imaginan tantas cosas que se podría decir del libro, ¿no? Ahora, tengo que decir también algo de los autores. Yo no puedo decir todos los autores de ustedes porque ya está dicho en la contratapa del libro, pero quiero solamente para que los que nos escuchan tengan una idea, ¿no?, que Orin Starn es antropólogo, Miguel Acerna es historiador, y así, con esas especialidades, escriben muy bien. Orin es profesor en Duke University de Carolina del Norte y Miguel también de una universidad en Carolina del Norte. Orin tiene publicaciones sobre este tema y un libro premiado en los Estados Unidos. Ishi's Brain. No se conoce en el Perú, ¿no es cierto? Ese libro. No es conocido, no. Debería conocerse. Es una historia. Debería conocerse porque las poblaciones indígenas en Estados Unidos están en reservas a veces, o estuvieron en reservas, y el Perú es una gran reserva
Sí, eso es cierto, es cierto. Sí, eh, Miguel ha trabajado, ha ganado un premio en Estados Unidos también, tiene un estudio sobre el MRTA, que es fundamental, digamos. El MRTA es una historia paralela en estos años, del 80 al 2000, ¿no? Es una historia muy compleja. Los que hemos vivido ese periodo, lo hemos vivido cruzándonos con los acontecimientos, pero no formando parte de ellos. Y entonces la historia del Perú de esos años está marcada por la presencia de Sendero Luminoso y por la presencia del MRTA. Pero por suerte, algunos no tuvimos consecuencias, digamos, de encontrarnos. Miguel también ha trabajado y está por publicar un libro sobre Ayacucho en la víspera de Sendero. Eso va a ser interesante, Miguel, ¿eh? Porque sí, porque hay muchos mitos que probablemente los va a resolver Miguel, ¿no? La universidad, la región, ¿no? Mitos que hay que conocerlos. Bueno, ahora casi una cosa bien particular de mi propia lectura, Oren Miguel, ¿eh? El título en inglés es bastante diferente. Yo no sé si el amigo Bocio les ha sugerido el título o el amigo Raúl Hernández Asensio, pero en inglés es Sendero Luminoso y Amor, Locura y Revolución en los Andes. Eso es un título bastante diferente a la otra expresión, Ríos de Sangre, que es tomado de una cita del viejo bolcheviquismo de Lenin y que se traslada a los Andes y que es citada por Abimael Guzmán, Ríos de Sangre. Es dos títulos fuertes. Pero para mí, en mi lectura que he hecho, he conjugado los dos títulos. he querido entenderlo como dos títulos que se complementan, ¿no? Entonces, a ver, para no seguir hablando yo mismo, el libro tiene 480 páginas, más o menos, muy bien cuidadas, no hay errores ortográficos. Es una buena publicación del IEP y un gran trabajo de Raúl Asensio, ¿no? En la dirección. Entonces, ¿cómo han hecho para escribirlo, Oren? Bueno, antes de todo, muchísimas gracias, Manuel. Es un honor estar aquí con ustedes en el LUM y también nosotros somos admiradores de tu trabajo que nos ha enseñado mucho. Entonces, realmente lindo estar contigo. Y en cuanto al estilo del libro, como tú has dicho, nosotros queríamos escribir un libro para el público más amplio porque hay un montón de trabajo y trabajos buenísimos sobre Sendero, pero muchas veces son más especializadas con la jerga académica que nosotros usamos para nuestras publicaciones más académicas. Y esta vez queríamos un poco más, yo diría en la tradición de Gustavo Gorriti o Lurgio Gavilán, otros que han escrito libros intentando llegar a un público más amplio. Entonces, por eso el libro es un libro académico a base de nuestras investigaciones de muchos años, pero también tiene un aspecto novelístico que queremos un poco entrar a las personalidades y construir una historia que sería que un lector podía interesarse en la historia de los personajes, porque la verdad es que es una historia, la historia de la guerra es trágica y el costo para el país es horrible. A la misma vez tiene dimensiones de una tragedia griega o de Sí. algo de Tolstoy, la guerra y el paz, con
sufrimiento, intenciones buenas que se vuelven pesadillas, conflicto, tensiones, las contradicciones de la vida. Entonces queríamos un poco intentar de contar la historia de una forma que respetaría las dimensiones trágicas, pero también épicas y humanas de aquellos años. Tú llegaste a Ayacucho 3 semanas después de Uchurajay, o sea, el 83, pero ya sabías el español y ya sabías a qué te metías, ¿no es cierto? Tenías que enfrentar poblaciones que son bilingües, ¿no? Que en general son bilingües y en lugares que tú has recorrido. Ahora, Miguel se interesó más en la época previa, ¿no es cierto, Miguel? Y en el paralelismo del MRTA, que es importante. ¿Tu interés, Miguel, partió por Huanta? Bueno, mi interés realmente empezó en la niñez y en la juventud también, porque yo siempre, bueno, no vivía en el Perú, pero siempre viajaba a visitar a mi familia en Lima. Entonces íbamos al campo a veces, pero nunca llegué hasta Ayacucho. Entonces fue, pero siempre, por ejemplo, en los 80s, cuando visitábamos, Lima estaba en plena guerra. Entonces yo, como de visita, ¿no? Veía, ¿no? Lo de los coches bombas, los apagones, y no entendía bien lo que estaba pasando. Yo pensaba que todos los países de América Latina eran así, porque era mi única experiencia. Entonces, para mí el Perú era así. Esa era la normalidad peruana y latinoamericana. Y recién cuando ingresé a la universidad, en el 98, tomé un curso con Chuck Walker en la UC Davis. Y ya yo no conocía al profesor Walker porque era como, para mí era como una gran figura de historia, ¿no? De la universidad. Nunca me atreví a hablar con él porque era un estudiante entre 200 estudiantes más o menos. Pero me encantaron también las clases que él daba y eso me ayudó a pensar más en la historia del Perú. Entonces, cuando ingresé a la Universidad de California de San Diego, estudiando con Christine Hunefeld, mi asesora, ya recién empecé a hacer esas preguntas acerca de la guerra interna del Perú. Quería empezar haciendo una investigación. La idea era hacer una investigación acerca de los desplazados, porque había leído la obra de Robin Kirk, por ejemplo, de los desplazados de Lima, que venían de Huanta. Pero después, una vez que empecé a trabajar más acerca del tema, me di cuenta de que realmente habría que aprender más acerca de los orígenes, ¿no? Entonces, me fui a Ayacucho y empecé haciendo estudios en el archivo de Huamanga y ahí empecé a ir al campo, a Uchorajay, a Huaychao, a Chuschi y a los pueblos indígenas campesinos. Entonces, claro, mi historia fue un poco así, a partir de la niñez, de la juventud y después llegando más intelectualmente al tema. Ayacucho es un mundo complejo, ¿no? Y citan ustedes todo lo que hay que citar, ¿no? Huanta es un mundo complejo. Entonces, yo he seleccionado unos puntos para conversar. Todo lo anterior puede ser como una introducción a lo que vamos a conversar. Entonces, un siguiente punto es, siempre nos preguntamos en el Perú, ¿quiénes eran los conductores o líderes de Sendero Luminoso? Desde sus orígenes. ¿Quién era Abimael Guzmán Reynoso? ¿Quién era este Orin? Bueno, él es sobre todo un comunista y él siempre es que ¿quién puede hablar? ¿Quién es usted? Siempre contestaba, bueno, soy antes de nada un comunista. Y en ese sentido, eso tiene que ver con su formación, ¿no? Es un niño que, bueno, está entre su madre, que lo abandona, después va a vivir en la casa de su padre y su madrastra en Arequipa, el colegio y la universidad en Arequipa.
Y en ese momento, en los años 50, ya tenías las protestas contra el gobierno de Odría, existía el Partido Comunista y él, como muchos otros jóvenes, atraído por el comunismo y el gran sueño de una utopía, un amanecer rojo y el fin de la explotación del capitalismo y la llegada del comunismo. Entonces se hace desde muy temprano en la universidad militante del Partido Comunista. Idealmente el resto de su vida es, aunque es profesor y es dedicado a esta visión comunista de lucha armada y destruir el sistema capitalista. Y eso es una de las cosas que planteamos en nuestro libro, es que Sí, el sí. movimiento que Guzmán funda, Sendero Luminoso, no es algo extraño, único al Perú, o una aberración extremista. Tiene sus raíces en las tradiciones ortodoxos, rígidos, de Sí. cierto, no, del marxismo, del comunismo del siglo XX, el uso del terror, la idea del partido como una entidad mística y sagrada, hasta el culto de la personalidad al presidente Gonzalo, o sea, Guzmán, que se vuelve el presidente Gonzalo. Estos son elementos que se ven en el leninismo, en el maoísmo, y en gran parte la Sendero es un movimiento común y corriente. No hay mucho de original, no es un movimiento sintético donde Guzmán está intentando combinar elementos del pensamiento indígena o feminista, o Sí. etcétera, con el comunismo. Es un comunismo duro, ortodoxo, leninista, stalinista, y la propuesta es tomar el poder por la vía de la lucha armada. Sí. Él no era un hijo de proletario, digamos. Su padre era contador de una empresa agrícola importante en el Valle del Río Tambo, como ustedes lo indican, ¿no? Además, estudió en el Colegio La Salle. Uh -huh. Que yo sepa, la gente, la clase alta arequipeña estudiaba en el Colegio La Salle, ¿no? Eso es cierto. Y eso también se reproduce en la estructura, es una de las paradojas de Sendero, que por un lado quiere destruir el viejo sistema, el sistema podrido, como decían, sene feudal, sene colonial, pero por otro lado la estructura del partido reproduce las jerarquías coloniales, en el sentido de que Guzmán, como tú señalas, y su esposa Ulpa Latorre, que es un líder clave en el movimiento, y la mayor parte de los líderes en la cúpula del Comité Central son de la clase media, educación Sí, universitaria, blancos en el caso de Guzmán, pero más bien los que están peleando, los militantes de base son más de descendencia indígena, negra. Entonces, estas jerarquías de raza y clase, donde los blancos, los mistis y los que andan. tienen plata mandan, reproducido en este movimiento que supuestamente quiere cambiar todo. Miguel, como dice Ori, Augusta Latorre y Elena Iparraguirre tampoco eran pobres, tampoco eran de origen proletario. ¿Quién era Augusta Latorre, Miguel? Sí, Augusta también venía de la élite ayacuchana, entonces su papá era terrateniente en Huanta, tenía un terreno, bueno, una hacienda en Luricocha, y tenían hasta siervos, tenían peones que trabajaban ahí en la hacienda, y ella realmente también era blanca, entonces bien educada, pero también venía de una familia muy política, que muy involucrada con el comunismo. Sus padres eran comunistas y les daba también chapas y nombres a sus hijos que tenían que ver con el comunismo ruso, por ejemplo. Y realmente cuando ella tenía como 16 años, ella ya era comunista, militante. Entonces,
yo creo que es importante recalcar que cuando ella conoce a Abimael Guzmán, cuando tiene 16 años, ya es una militante y ya quiere dedicarse a la vida, a la lucha armada, a la revolución. Entonces, pero viene, como un matrimonio político. Que el matrimonio de Abimael y Augusta es un matrimonio político, también de amor y que creo que se querían, pero Abimael era 11 años mayor que Augusta, pero los dos se unen porque quieren juntarse para hacer el trabajo de político, de organizar el partido y después irse a la lucha armada. Entonces, una de las propuestas de nuestro libro es que Sendero Luminoso no es simplemente Abimael Guzmán, es más bien hay lo que nosotros llamamos un triunvirato de Guzmán, Elena Paraguirre, que entra después, y Augusto Latorre, que realmente toman las decisiones en conjunto y creemos que no se ha reconocido como diría, el papel, el rol muy importante de estas mujeres, que son mujeres, claro, dogmáticas, ortodoxas, pero también muy capaces, muy decididas y muy dedicadas a la idea de irse a la guerra. Ciertamente, y lo que queda muy claro, Orin, es que Carlos Latorre, el dueño de esta pequeña hacienda en Guanta, era organizador del Partido Comunista Peruano en Ayacucho, y como tal conoce al joven profesor que venía de Arequipa a trabajar en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Lo incorpora un poco en su familia y ahí conoce a Augusta Latorre. Y ese es, dentro de esta actividad política es que se desarrolla una relación romántica entre ellos. Igualmente, Elena Iparraguirre, ¿qué impresión te dejó Elena Iparraguirre, Orin? ¿Tú mismo has conversado o conversó Miguel? Sí, no, sí, como desarrollando la investigación para el libro, logramos entrar varias veces, 5 o 6 veces al penal donde hay un bloque, donde ahora las cosas han cambiado. En ese momento, hace un par de años, un bloque en la cárcel de Piedras Gordas por Ancón de mujeres acusadas por terrorismo. Entonces hemos entrado ahí a conversar con Elena Iparraguirre y también a otras líderes de Sendero como María Pantoja, Laura Zambrano, Angélica Salas. Y realmente nos quedamos impresionados la primera vez cuando hemos conversado con Elena Iparraguirre, porque yo tenía la imagen de una mujer araña, rígida, dogmática, gritando lemas, y en cambio la señora que se presentó allá para conversar con nosotros era muy culta, es trilingüe, habla francés, inglés y el español, pinta bien, escribe poesía, ha leído mucho, es muy cortés y amable. Y una de las propuestas de nuestro libro es un poco intentar de humanizar a los protagonistas, y eso incluye a los senderistas, de verles como seres humanos. Eso de ninguna manera significa justificar a lo que hizo Sendero, y hay que reconocer que Elena también es responsable o tiene parte de la responsabilidad por la muerte de muchas personas, por una guerra brutal y despiadada. Pero a la misma vez es un poco como para entender las contradicciones de los senderistas. Y lo que diría también, y llegamos a entender esto, que las intenciones de los senderistas, aunque no parezca, eran buenas, o sea, eran comunistas y estaban dispuestos a matar, pero también a caer en la guerra, para llegar a este objetivo de una sociedad sin explotación, una sociedad justa. Los métodos que adoptan para llegar allá, la sangre, el fusil, los masacres, los aniquilamientos selectivos,
son horrorosos, pero las intenciones, o sea, es una historia de intenciones buenas, pero con resultados trágicos y horribles para el país. Ciertamente, ciertamente. Queda unas dudas. La relación con Augusta Latorre parece una relación romántica y luego esto queda muy claramente definido y lo que queda claro y muy claro y que podría ser novedoso es este triunvirato del comité permanente del partido, ¿no? Conformado por Abimael, Augusta y Elena, un triunvirato. Y todos sabemos, Orin, que en esos triunviratos pueden haber problemas. Entonces, cuando ella murió el año 1988, no se sabe en realidad qué pasó exactamente. No ha habido un examen forense. Entonces no se sabe de qué murió Augusta. Parece que era depresiva, parece que tenía problemas emocionales, y algo así lo condujo al suicidio. No sé si Miguel acepta esa tesis del suicidio de Augusta. Para mí, yo creo que esa tesis es la más probable. Hemos escuchado también teorías de que Abimael y Elena Perriguirre la habían matado, pero para nosotros yo creo que la información que tenemos no apoya tal tesis, porque bueno, por ejemplo, cuando ella muere, él escribe también una carta a su suegra, Abimael, ¿no? Diciéndole que es lamentable lo que pasó con ella y que dice que había hablado con ella justo antes de que se muriera y de que él le había dicho a ella que un padre no debería enterrar a su hija, que es algo un poco extraño, ¿no? Pues decirlo así, hablando de su esposa, pero también es una conversación que uno no va a tener con alguien que antes de matarla. Y además también habla de que dice que también cuando ella se muere, él había dicho, creo que había dicho también que se había matado a ella. Entonces, las pruebas que tenemos apoyan la teoría de que era realmente un suicidio. Sí, sí. Y es muy explicable también de las circunstancias en que vivían, ¿no? Ya estaban en Lima, estaban en persecución, estaban en traslados continuos y una tensión. Ahora paso a otro punto, Orin, Miguel. Todo el mundo se pregunta qué fue Sendero Luminoso y rápidamente responden, fue un movimiento terrorista, ¿no? Y entonces un 48% de peruanos dicen fue un movimiento terrorista. Y los años 80 y 90 fue los años del terrorismo. Yo les pregunto, primero a Orin, ¿Sendero estuvo en el buen sentido de la historia? Te lo pregunta un historiador, Orin, ¿eh? Bueno, es cierto, Sendero era un movimiento terrorista y ellos si estuvieran hablando, conversando francamente, dirían lo mismo, porque desde hasta Marx habla de la necesidad del uso del terror para lograr los objetivos de llegar a una sociedad más justa, de derrotar a los imperialistas, a los burgueses, al viejo orden. Entonces, y el mismo Lenin también dice que, como dice el título de nuestro libro, que corran río de sangre la burguesía, porque eso va a ser necesario para que los comunistas ganen la guerra. Entonces, el uso del terror por Sendero forma parte de su estrategia, que el terror y la violencia son los instrumentos para llegar a esta supuesta tierra prometida del comunismo. Una de las tragedias de Sendero es que
la matemática de la vida y la muerte que ellos están manejando es una matemática equivocada, porque para ellos la idea es que mucha gente y muchos de nosotros van a morir, pero al final eso va a ser justificado por los resultados y la construcción de una nueva sociedad. En cambio, lo que pasó es que casi 100,000 peruanos mueren sin resultado o beneficio ninguno para el país. O sea, no lograron ninguno de sus objetivos y después de todo la guerra y todo ese sufrimiento fue por nada. Ciertamente, eso que ustedes constantemente indican, el pensamiento Marx-Lenin-Mao, pensamiento Gonzalo, como que es el resumen de una ideología que busca tomar el poder, que hace la guerra del campo a la ciudad y que emplea el terror como estrategia de lucha. Eso, Miguel, ¿estaba en el buen sentido de la historia en ese momento, 1980? No, lo que yo estoy de acuerdo con Oren. O sea, yo creo que según ellos eran un movimiento revolucionario, ¿no? Y ellos dicen hasta ahora que eran un movimiento revolucionario, no eran terroristas. Pero en cierto momento, hasta Guzmán decía, o sea, digamos al inicio de los 80, él mismo decía que vamos a usar el terror selectivo, por ejemplo. Entonces hablaba del uso del terror como, digamos, como un arma de guerra. En ese sentido, yo creo que ellos mismos también pensaban que estaban utilizando el terror como estrategia. Y yo creo que era muy, en ese sentido, yo creo que era muy aparte de lo que estaban haciendo los otros movimientos revolucionarios en América Latina a inicios de los 80. O sea, claro que casi todo el mundo a inicios de los 80 estaba haciendo esa forma de lucha armada, ¿no? En Guatemala, en Colombia, ¿no? Y en Nicaragua, ¿no? Entonces, bueno, en Nicaragua en los 70, ¿no? Entonces, yo creo que sí, todo el mundo estaba entrando, El Salvador, estaba entrando a la lucha armada, pero la forma por la cual Sendero lo hacía en los 80 era más allá de lo que estaban haciendo los otros movimientos revolucionarios. En ese sentido, yo creo que existía afuera de lo que estaba pasando en la historia revolucionaria a inicio de los 70. Y era más como entraban más al terrorismo. Esa pregunta mía del buen sentido de la historia es porque a mediados de los 80, el Gorbachev, a fines en el último lustro de los 80, es la caída del muro de Berlín, es la desaparición de la URSS. Es decir, cuando en esta guerra de Sendero, la historia parecería que comienza a ir por otro sitio, y ustedes recuerdan a un libro que yo compré en un kiosco en España, ¿no? El fin de la historia. El fin de la historia, que se vendía en los kioscos en España y en Europa, y que contagió a todo el mundo. Recuerdo en la UNAM las publicaciones del regreso de Hegel, ¿no? Es decir, parecía... Pregunto esto, Orin, porque en los años 80 en el Perú había una vitalidad cultural andina diferente. ¿Qué quiero decir por vitalidad cultural andina? El libro de Alberto Flores Galindo, En busca de un Inca, ¿no? Buscando un Inca, del 87. Yo estaba embarcado en la misma investigación. Hernando de Soto. Pero no solo eso. Recuerdo yo a Marc Duroyani, el ingeniero forestal. Recuerdo los institutos de genética andina. Recuerdo a Pablo Sánchez. Recuerdo tantos nombres que todos los que veíamos que lo andino era una probable solución de rescatar en el Perú. Mientras eso ocurría en los medios universitarios en general, en el Cusco, en Lima, en Puno, Sendero se levanta con un dogmatismo, ¿no? donde estaba
Marx, Lenin, Mao y el pensamiento Gonzalo. O sea que no había como una sincronía con la historia del Perú. ¿Les parece? Sí, en acuerdo total con lo que dices. Y eso va a tu pregunta sobre si el sendero está en el buen sentido de la historia. Y yo diría que cuando están pensando y haciendo sus preparaciones para la guerra en los años 60 y 70, sí están en el buen sentido de la historia, en el sentido de que a nivel mundial esta idea de la lucha armada, sea Panteras Negras en los Estados Unidos, el maoísmo, tantos movimientos armados por todas partes, y también en Perú, la idea del maoísmo, como dijo Nicolás Lynch, las universidades públicas en Perú en los años 60 y 70 son templos al maoísmo. Entonces, en ese momento, Sendero era un producto de sus tiempos y sus ideas ni tan extrañas o raras de la lucha armada. Todo el mundo hablaba de eso a nivel mundial. Pero como tú dices, en los años 80 las cosas cambian. Y en el Perú, como dices, hay más interés en lo andino, en la identidad, feminismo, cuestiones ambientales, socialismo menos rígido. Y a nivel mundial, como has señalado, la caída del muro de Berlín, y también en China, Deng Xiaoping está llevando China por una ruta neocapitalista. Entonces, ya 90, 91, 92, los últimos años de la guerra, la visión, la cosmología senderista que antes tenía mucho en común con la visión de muchos otros en los años 60 y 70, se había vuelto un anacrónico, completamente un anacronismo. Muy pocos ya en el 91, 92 hablaban de la revolución proletaria internacional bajo el mando de un líder querido como el presidente Gonzalo. Eso ya sonaba de otra época, es otra dimensión triste de la historia, ¿no? Que siguen peleando por una visión que ya su momento histórico ya había pasado. Sí. Hay una cosa que llama la atención mucho en el libro de ustedes y que lo revela con fuentes y con fuentes que son muy originales en el caso de lo que ustedes utilizan, libros, artículos, ensayos y las fuentes digitales. O sea, han hecho un libro moderno, Miguel Oren, ¿ah? Que uno lo puede constatar ingresando a los archivos digitales. Eh, una de las cosas que aparece desde el inicio y como estrategia tomada desde el inicio es el uso del terror. El incendio el 17 de mayo del 80 de las ánforas que estaban guardadas ahí en Churchi es una incursión de un comando pequeño de 5 o 6 que van ahí. Pero lo que luego comienzan, lo de Benigno Medina, ya es algo muy serio, ¿no? Miguel, esa parte, para mí, ese inicio realmente me impresionó. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, cuando inician a mediados del 80, hacen cosas así, quemando ánforas, a veces castigan a vigeos, por ejemplo, pero a fines del 80 hay un cambio. Y yo creo que es Augusta Latorre que realmente dirige ese cambio también. Ella era una persona que también pensaba que que el terror iba a ser bastante útil para la revolución que ella quería dar. Entonces, uh, hay ciertos testigos que dicen que ella hasta estuvo ahí cuando muere el terrateniente Benigno Medina. Entonces, empiezan a entrar a la violencia extrema, al terrorismo selectivo, como lo llaman ellos. Y ya a partir del 81 todo cambia. Realmente buscan a más personas para matar porque querían correr esos ríos de sangre, ¿no? Para realmente generar la revolución. Y cuando hay una respuesta del campesinado y cuando los mismos campesinos dicen que ya no, basta ya con la violencia, y empiezan a formar esas rondas campesinas en el 83, ya el Sendero Luminoso toma la decisión de que necesitamos más violencia todavía,
¿no? Tenemos que hacer un ejemplo acá para que sepan que nosotros somos muy duros. Digo, nosotros no vamos a apoyar eso. Entonces entran a todavía más violencia, yo creo que caen más indígenas, campesinos, y ahí es cuando, a partir del 83, es cuando realmente entra un periodo muy, muy oscuro de la historia de la guerra. Ciertamente, ustedes muestran eso en los detalles que son espantosos, algunos más impresionantes que otros. Los perros colgados en Lima, el ataque al Pachaca, el fundo de la universidad, la muerte de los animales, de las alpacas, de las vacas, de las vicuñas, el uso de burros bomba, el uso de niños bomba, que no se había leído todo en conjunto de la manera como ustedes lo presentan. Entonces deja escalofríos y muestra que el terrorismo no se va construyendo, sino ya nace como una estrategia desde el inicio. Hay una serie de otros temas que ustedes trabajan un periodo largo, ¿no es cierto? En realidad termina el 2018 con las últimas conversaciones y entrevistas que hacen, ¿no? Entrevistaron a varias a Elena Iparraguirre y a otros, como dice Oren. No lograron entrevistar a Abimael Guzmán porque no les permitieron acercarse, lo cual hubiera sido también sumamente interesante. Es larguísima esta historia, es más importante las cosas de terroristas que aplican de lo que uno pueda decirlo en palabras, ¿no? Ahora llegamos a un momento final, porque ustedes en auge y caída, ¿no?, de Sendero Luminoso. ¿Por qué fueron derrotados? Yo quiero poner un puntito adelante. Quiero poner un puntito adelante y después le voy preguntando, ¿eh? Probablemente Abimael Guzmán no entendió la diferencia entre Huanta y La Mar y Cangallo y Sucre. Probablemente no lo entendió y actuó igual que, como dice Alberto Flores Galindo, a quien ustedes citan, igual actuó como el general Clemente Noel, ¿no? Si tú no estás conmigo, no estás en ningún sitio. Y la muerte. Es decir, eso sucedió en 1780-83 en los Andes, con el levantamiento de Tupac Amaru, ¿no? Si no estás conmigo, muerte. Entonces no entendió esas diferencias provinciales en la región Ayacucho, no entendió cómo tratar eso, sino que arrasar con todos los que estaban en oposición. No entendió al campesinado, Oren. No entendió que el campesinado comenzó a organizarse. Y la historia de Benigno Zulca, que es hermosa y es dramática también, porque termina en el epílogo del libro de ustedes, con dramatismo. Benigno Zulca es un ejemplo. ¿Qué es Benigno Zulca, Oren? Bueno, sí, contamos la historia de este rondero en Huaychao, que es un personaje muy interesante y es todo un personaje. Y lo que dices es cierto, que Sendero pierde la guerra en los Andes. Y yo diría que hay dos razones por la caída de Sendero Luminoso. Por un lado, la derrota en los Andes, porque a fines de los 80, muchos, no todos, pero la gran mayoría de los campesinos se habían cansado de la guerra y ya veían que no iba a llegar el amanecer rojo y la utopía socialista que los militantes senderistas los habían prometido al principio de la guerra, que más bien el resultado había sido una guerra sin fin. Y también está ahí el terror y la violencia de las Fuerzas Armadas en la contrainsurgencia, que también es una
historia triste. Entonces los campesinos ya mucho se levantan y se organizan, como Narciso Zulca en Guaychao, organizan rondas y se oponen a Sendero, hasta peleando con palos y después Winchester regalados por el ejército. Entonces Sendero, su estrategia maoísta era de ganar el apoyo del campesinado para luego, en sus palabras, estrangular a las ciudades, pero ya habían perdido en el campo prácticamente en la gran mayoría de las zonas a fines de los 80. Y por otro lado, la captura de Abimael y Elena Paraguirre en 1992, porque Sendero siempre había sido al viejo estilo bolchevique, una organización muy jerárquica, donde Abimael con Augusta y Elena, que conformaban oficialmente el comité permanente del partido, tomaban todas las decisiones principales. Entonces, con el arresto, la captura, descabezas el movimiento, y claro que quedaron algunos militantes y hasta ahora hay una pequeña presencia senderista en el Brain, pero realmente la cosa termina con la captura de aquellos dos. Y yo creo que al final que Sendero, bueno, yo diría, hubiera sido derrotado de todas maneras, porque, como decíamos, el momento había pasado y ya no iban a ganar un apoyo masivo, pero la captura sí pone un punto final a Sendero como movimiento que realmente amenazaba con tomar el poder. Sí, me impresiona esto de los ronderos, las rondas, la historia de Isidro Zulca y de su hijo Narciso Zulca, ¿no? Que lo hizo estudiar en Huanta y que era alfabeto, sabía leer y escribir. Y en Guaychao, Sendero golpea a Guaychao. Y ese golpe previo a la tercera semana de enero del 83 motiva que nuestro amigo Gustavo Gorriti llegue con un helicóptero a Guaychao, y que, para mala suerte, los otros periodistas, los 8 periodistas, van por el camino terrestre. Bueno, cuando he leído a ustedes, he entendido mejor muchas de las cosas. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, que los campesinos de Ushurajay no eran marcianos, como decía de alguna manera Vargallosa, ¿no? Que estaba en otro mundo. Yo creo, y esto lo conoce bien también Miguel, ¿no? Que los campesinos de Ushurajay trabajaban a veces hasta en Lima, trabajaban en diversos sitios y regresaban y se ponían su indumentaria local. Claro que ellos no eran monolingües, sino eran bilingües, y sabían lo que estaba ocurriendo en el mundo, en la región. Sabían, ellos conocían muy bien toda la zona. Entonces, estas rondas campesinas, estos comités de autodefensa, fueron un elemento muy importante, ¿no, Miguel? Y el presidente actual nuestro tiene razón, ¿no? Sí, yo creo que las rondas campesinas eran claves para detener la guerra, porque el resultado de la guerra, porque ellos realmente eran los que estaban viviendo en la zona donde Sendero trabajaba, donde atacaba. Y, por ejemplo, en Guaychao, donde vivía nuestro amigo Narciso, Sendero, después del linchamiento de los 7 senderistas en el 83, tomado de las manos de los mismos ronderos, incluyendo el papá de Narciso, el señor Isidro. Luego Sendero Luminoso ataca a Guaychao 9 veces en 9 años. Entonces, cada año ellos buscan represalia, ¿no? Por el hecho de haber luchado contra el Sendero Luminoso. Entonces, esa era la vida que vivían todos los campesinos en esa zona. Tenían que o apoyar al Sendero Luminoso o tenían que realmente pelear contra el Sendero Luminoso. No tenían alternativas, no podían decirse, no, nosotros no queremos nada que ver, tenían que decidir. Y decidiendo formar esas rondas campesinas,
ellos realmente determinaban el resultado de la guerra y la derrota de Sendero Luminoso. Sí, eso es lo que dice Orin, ¿no? Que realmente habían perdido ya las regiones andinas, altoandinas, y ahora estaban en Lima. Y estaban en Lima refugiados en Monterrico, refugiados en diversas zonas. Y lo que hace el grupo GEIN es un trabajo de orfebrería policial. De repente estoy utilizando mal una palabra, pero es un trabajo muy, muy meticuloso y claro, todo el mundo tiene sus errores y eso lo dejamos para los lectores, para que lean la Operación Victoria, ¿no? Que, detalles que yo también desconocía y detalles, porque he vivido la época Orin, ¿ah? En todos esos entrecruces que había en la época. Entonces, perdido el campo, en Lima, ellos comienzan a conquistar Lima, conquistar las ciudades, conquistar las barriadas, y encuentran en Villa El Salvador una gran adversaria, María Elena Moyano, a quien ustedes tratan con mucha humanidad, con mucha ternura, ¿no? No sé si quizá no han conocido a María Elena, ¿no? Pero han hablado mucho con Diana Miroslavich, con la otra Diana y con Michelle Ascueta, que conocieron mucho a ella. ¿Qué puedo preguntarles al respecto? ¿Por qué la mataron? Una pregunta inocente. ¿Por qué la mataron con tanta crueldad? ¿Por qué hicieron pedazos su cuerpo? A ver, Orin. Sí, bueno, como tú dices, a partir de, Sendero a fines de los 80 está perdiendo la guerra en el campo, entonces apuestan todo con la batalla por Lima y hay una intensidad de la actividad senderista a partir del 90, 91. Tú te acordarás que hasta lograron establecer un asentamiento humano liberado, Raucana, donde Sendero prácticamente controlaba quién entraba, cantaban himnos comunistas y luego entra el ejército, pero eso se veía la presencia de Sendero porque ya Lima se había vuelto todo, tenían que ganar en Lima. Y propiamente por esa razón, María Elena Moyano es una amenaza porque ellos quieren controlar especialmente a las barriadas, las zonas marginales, como era Villa El Salvador en ese momento. Y en María Elena Moyano se encuentran con una afroperuana, una persona muy carismática, una feminista, una personalidad compleja que está por un lado en el mundo más de Miraflores y del feminismo, de Flora Tristán, pero por otro lado es una hija de Villa El Salvador y tiene su familia allá. Entonces, una figura compleja. Y una socialista también, o sea, pero que tiene otra visión del socialismo que Sendero. Y ella es una persona que estaba acostumbrada a decir lo que pensaba y a pelear por sus visiones y no tenía miedo a Sendero, entonces se pronuncia contra de Sendero, se opone a la entrada de Sendero en Villa, da entrevistas donde dice que Sendero, que sus métodos son violentos y improductivos, y Sendero no podía aguantar eso, o sea, ellos querían un control, una dominación total, y la forma en que la matan, como tú dices, delante de sus hijos en una pollada en Villa El Salvador, era un acto brutal, pero también era un mensaje simbólico que si ustedes aquí o en otras partes se atreven a levantarse y a oponerse a nosotros, vamos a venir por nosotros, por ustedes. Y eso es lo que hicieron en el caso de María Moyano. No encuentro otro paralelo en la historia que la muerte de Micaela Bastidas, sí, en 1981, de una manera tan cruel,
con tanto fanatismo, pero también María Elena Moyano provocó muchas cosas, ¿no? Ese discurso en el CADE 91, esas actitudes. Era una mujer muy inteligente, una mujer libre, y su esposo, Gustavo, era un hombre muy bueno, que nunca se alejó de ella. Esa parte que ustedes reconstruyen me parece muy tierna, muy hermosa, ¿no? El libro también termina con una referencia a Gustavo, al Gustavo Chico y a David, ya españoles en este momento, ¿no? Como mostrar lo que ha pasado en el Perú, ¿no? Pero ya no tenemos mucho tiempo, Orin, y lo que Tarata es una cosa, no, Abimael no aceptó que él había ordenado la muerte de, de María Elena Moyano, pero viene Tarata, y luego viene la respuesta, la cantuta, y se vuelve todo turbio, hasta que pasamos al año 92, septiembre, 12 de septiembre, y la captura inesperada, con todos esos detalles que vuelven muy importante y que a mí me permiten entender muchas cosas. Me hubiera gustado leer el libro de ustedes antes de ser rector de San Marcos, para entender muchas cosas, pero no es posible, ¿no? Esas academias que eran financiadoras, que financiaban los alquileres en Lima, ¿no? No, hay muchas cosas verdaderamente extraordinarias. Ya, dejemos que los lectores lo descubran, pero en el epílogo ustedes hacen una serie de menciones que a mí me han parecido muy simpáticas. Mencionan al lugar de la memoria, por supuesto. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Ori, ¿no? Nos dicen que ahí recordamos que nuestra misión es recordar, pero que muchos no quieren recordar, ¿no es cierto? Y yo creo que recordar es importante. Recordar es importante, y sin el recuerdo no habría pues los psicoanalistas. Los dejamos un trabajo a los psicoanalistas. Y yo ahí, cuando ustedes han dicho el LUM, recordé una frase de Gastón Garatea, ¿no? Que en una reunión para conmemorar el 28 de agosto de los años, la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, decía, la memoria que guarda el LUM debería formar parte de un pedacito del alma de todos los peruanos. Yo ahora les digo que el alma de todos los peruanos debería ser ocupada un pedacito por el libro que ustedes acaban de publicar, para conocer lo que ha ocurrido y para entender que detrás de todos esos actos de terrorismo y de todos lados, había estas cosas humanas que se cruzaban y locuras que se perdían, ¿no? Entonces, que el libro termine con esta alusión a Marilena Moyano, a Gustavo Pinecchi, su esposo, a sus hijos, me pareció simplemente encantadora. Y me dio mucha pena, Orin, Miguel, cuando terminan también con Narciso Zulca, ¿no? Que ese año 17, 18 tenía 50 años y que era tan pobre como lo fue en los 90 y los 80. Eso me hizo pensar en este documental, ¿no? Volver a ver, donde las fotografías, los fotógrafos recorren los mismos lugares y encuentran las mismas cosas casi. Me dio mucha tristeza. Orin, tu reflexión final, por favor. Bueno, Miguel, Narciso es compadre, Narciso es su compadre, entonces mejor que él hable un poco de Narciso, porque el hecho de que después de tanto de haber luchado contra Sendero y vivido todo el sufrimiento en el campo de los 80s,
que ahora, 30 años después, sigue viviendo en condiciones muy difíciles, es realmente trágico, pero mejor que hable Miguel sobre este. No, estoy muy agradecido a la pregunta porque yo creo que es la cosa que para nosotros es más importante, es qué hacemos, ¿no? Con esa historia. Y si pensamos en el caso de Narciso Zulca, quien fue un niño, era un niño que tenía 12 años en el 83, y ahora es un hombre, tiene sus hijos de más de 12 años también, pero él todavía vive en una pobreza total, pero es más, él había sufrido tanto psicológicamente, físicamente, él ahora es discapacitado por la guerra y por la herida ¿no? Él tiene problemas de salud mental actualmente y hay mucha gente, sobre todo en esas zonas andinas, pero también en las barriadas de Lima, donde la gente sigue sufriendo mentalmente, físicamente, de lo que pasó en esos años. Y yo creo que toda la sociedad peruana tiene una deuda, ¿no? Para esas personas y tiene una responsabilidad social y moral de atender a esas heridas psicológicas y físicas y económicas que había sufrido la gente en esos tiempos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Sorin. Muchas gracias por este libro que nos enseña de nuevo que las cosas dramáticas, trágicas de nuestra historia nos pueden enseñar algo y que hay que guardar esa memoria para procesarla y aprender de ella y pensar en el futuro. Muchas gracias a ustedes.